Se durmió por error y despertó amada. Una historia que demuestra que el destino tiene planes sorprendentes. Escribe en los comentarios, ¿desde qué parte de México o del mundo nos sigues? El ruido ensordecedor de la aspiradora era el único sonido que resonaba en el piso 32 del edificio Montero. Lucía Hernández pasaba el aparato con movimientos metódicos por la alfombra persa que adornaba la oficina principal mientras consultaba su reloj. 11:27 de la noche. El último autobús hacia Iztapalapa saldría en exactamente 33 minutos y la parada quedaba a 15 del edificio. Si termino en 10 minutos y corro, puedo alcanzarlo, se dijo mientras aceleraba el ritmo de la limpieza. A sus 25 años, Lucía llevaba ya 3 meses trabajando en el turno nocturno de limpieza para Empresas Montero, uno de los conglomerados más importantes de México. El trabajo era agotador, pero pagaba mejor que las otras opciones disponibles para alguien con estudios de preparatoria incompletos y una abuela enferma que cuidar. Esta noche, sin embargo, estaba particularmente cansada. El incendio en su edificio de apartamentos la había dejado sin hogar hacía apenas 2 días, y aunque afortunadamente habían podido rescatar parte de sus pertenencias, dormir en el sofá de su amiga Carmen no era lo más cómodo del mundo. La vibración del celular interrumpió sus pensamientos. Era un mensaje de Carmen. «Lo siento, Lu. Mi novio se quedará esta noche. ¿Podrías buscar otro lugar? Te lo compensaré». Lucía sintió que el estómago se le caía a los pies. «¿Y ahora dónde voy a dormir?», pensó mientras terminaba de aspirar el último rincón de la enorme oficina. Cuando apagó la aspiradora, el silencio repentino le hizo darse cuenta de que estaba completamente sola en la planta ejecutiva. Sus compañeras de limpieza ya habían terminado los pisos inferiores y se habían marchado. Entonces escuchó el ruido inconfundible de la lluvia golpeando contra los ventanales. Se acercó para mirar. Una tormenta torrencial azotaba Ciudad de México. «Perfecto. Ahora también lloverá», murmuró mientras guardaba los implementos de limpieza. Salió al pasillo principal con sus cosas, dispuesta a enfrentar la lluvia, cuando un relámpago iluminó toda la ciudad, seguido por un estruendo que hizo temblar los ventanales. La luz se fue en toda la cuadra, quedando solo la tenue iluminación de emergencia del edificio. «El último autobús ya debe haber salido», pensó resignada mientras miraba su reloj. 11:52 p.m. Sin opciones, Lucía caminó por el pasillo hasta la sala de descanso de los ejecutivos. Tal vez podría recostarse en uno de los sillones hasta que amaneciera, pero al llegar se encontró con que la sala estaba siendo remodelada y todos los muebles habían sido retirados. Desesperada y agotada, siguió caminando por el piso ejecutivo hasta que encontró una puerta entreabierta. Era una habitación que nunca había limpiado, con acceso restringido. La curiosidad pudo más que la prudencia y empujó ligeramente la puerta. Para su sorpresa, no era una oficina, sino una suite completa, con una cama king size, un baño privado y un pequeño salón. «Debe ser para cuando los ejecutivos trabajan hasta tarde», pensó Lucía, recordando que el director general, el enigmático Alejandro Montero, era conocido por sus jornadas interminables de trabajo. Lucía dudó en el umbral. Si la descubrían, seguramente la despedirían. Pero estaba agotada, sin hogar temporal y con una tormenta apocalíptica afuera. Solo serían unas horas, se dijo. Se marcharía al amanecer antes de que cualquiera llegara a la oficina. Con cuidado de no desordenar nada, se recostó sobre el edredón, sin meterse entre las sábanas. Puso la alarma de su celular para las 5:00 am y cerró los ojos, prometiéndose que sería solo esta noche, solo hasta que pasara la tormenta. El cansancio acumulado de días sin dormir bien la venció casi instantáneamente, y no escuchó cuando 20 minutos después la puerta del ascensor privado se abrió, revelando la figura imponente de Alejandro Montero, completamente empapado por la lluvia y con expresión de agotamiento tras un vuelo retrasado desde Nueva York. Alejandro Montero presionó el botón del ascensor privado que lo llevaría directamente a su oficina en el piso 32. A sus 35 años, como CEO de Empresas Montero, había convertido el trabajo en su vida entera. El vuelo desde Nueva York había sido un infierno, retrasos, turbulencia y una reunión de negocios que había terminado en fracaso. Lo único que deseaba
era llegar a la suite ejecutiva que había mandado instalar hace años para ocasiones como esta, cuando era demasiado tarde para ir a su penthouse en Polanco. La tormenta arreciaba afuera, y su traje Armani estaba completamente empapado, a pesar del breve trayecto del auto al lobby. El ascensor se detuvo con un suave tintineo y las puertas se abrieron. El piso ejecutivo estaba prácticamente a oscuras, iluminado solo por las luces de emergencia. «Perfecto, ni siquiera hay electricidad», murmuró irritado mientras avanzaba por el pasillo familiar, aflojándose la corbata. Al abrir la puerta de su suite privada, no encendió las luces para no forzar la vista. Se quitó el saco y lo colgó meticulosamente. Se dirigió directamente al baño, se lavó la cara y salió secándose con una toalla. Fue entonces cuando escuchó algo, una respiración suave y acompasada. Alarmado, se acercó a la cama y distinguió una figura recostada sobre el edredón. Por un instante, su mente calculadora consideró llamar a seguridad, pero algo lo detuvo. Con cautela, sacó su teléfono y usó la linterna para iluminar. Era una joven. Dormía profundamente, vestida con el uniforme gris de la empresa de limpieza. Su rostro reflejaba un agotamiento profundo, con ojeras marcadas y rasgos tensos incluso en sueño. El cabello negro le enmarcaba el rostro en ondas desordenadas, y sus manos, ásperas y con algunas cicatrices pequeñas, hablaban de una vida de trabajo duro. Alejandro se quedó paralizado, observándola. Su primer impulso fue despertarla y exigir explicaciones, pero algo en la vulnerabilidad de la imagen lo contuvo. Sobre la mesita de noche, vio un celular viejo con la pantalla agrietada que mostraba una alarma programada para las 5:00 am. «Así que planeas irte antes de que nadie te descubra», pensó, sintiendo una inexplicable mezcla de curiosidad y compasión. En lugar de despertarla, retrocedió silenciosamente. Tomó una manta del armario y la cubrió con cuidado para no perturbar su sueño. Luego, contra todo pronóstico y rompiendo su propia regla de no involucrarse con los empleados, decidió dormir en el sofá del salón adyacente. «Mañana habrá tiempo para explicaciones», se dijo mientras se recostaba, sorprendido de su propia actitud. A las 4:55 am, 5 minutos antes de que sonara la alarma de Lucía, Alejandro ya estaba despierto, preparando café en la pequeña cocina de la suite. El aroma a café recién hecho invadió la habitación, provocando que Lucía comenzara a despertar. Cuando abrió los ojos, lo primero que notó fue la manta que no recordaba haber tomado. Lo segundo, el olor a café. Y lo tercero, y más alarmante, la figura masculina que la observaba desde el umbral que separaba la habitación del salón. El grito que Lucía estuvo a punto de emitir se ahogó en su garganta cuando reconoció al hombre. Había visto su fotografía cientos de veces en las paredes del edificio y en las revistas de negocios. Alejandro Montero, el dueño de todo el conglomerado, su jefe supremo. Se incorporó de un salto, con el corazón latiéndole desbocado y la cara ardiendo de vergüenza. «Señor Montero, yo puedo explicarlo», balbuceó mientras se alisaba nerviosamente el uniforme arrugado. Alejandro la observaba con una expresión indescifrable, sosteniendo 2 tazas de café. Sin decir palabra, le extendió una. «Toma, creo que ambos necesitamos cafeína para esta conversación». Lucía aceptó la taza con manos temblorosas, completamente desconcertada por la reacción tranquila de aquel hombre que tenía fama de ser implacable con los errores. Por su mente pasaron imágenes de su abuela enferma, las cuentas médicas, el apartamento perdido en el incendio, todo lo que dependía de este trabajo que ahora seguramente perdería. «Lo siento muchísimo», comenzó, las palabras saliendo atropelladamente. «Hubo un incendio en mi edificio hace 2 días. Me estoy quedando con una amiga, pero anoche no pude ir. La tormenta era terrible y el último autobús. Yo jamás habría entrado aquí si hubiera tenido otra opción». Para su sorpresa, Alejandro no parecía enojado. La miraba con intensidad, como evaluándola mientras bebía su café. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó finalmente con una voz profunda y serena. «Lucía. Lucía Hernández. Trabajo en el turno nocturno de limpieza desde hace 3 meses». Alejandro asintió lentamente. «Lucía Hernández», repitió, como si probara cómo sonaba el nombre. «Has dormido en mi cama personal y has tomado mi café. Creo que lo justo es que ahora me cuentes exactamente
¿Qué está pasando en tu vida? Y con esas palabras, Alejandro Montero se sentó en el borde de la cama, indicándole que se sentara también, dispuesto a escuchar una historia que, sin saberlo, cambiaría el rumbo de su vida para siempre. La oficina bullía de actividad cuando Lucía entró para su turno de limpieza esa noche. Habían pasado 3 días desde el incidente en la suite ejecutiva y cada minuto había sido una tortura de incertidumbre. Después de contarle toda su situación a Alejandro Montero, el incendio, su abuela enferma, los 2 trabajos que mantenía para pagar las cuentas, él simplemente le había dicho que podía marcharse sin consecuencias y que ya hablaríamos. Sorprendentemente, nadie la había llamado para despedirla. Ahora, mientras empujaba su carrito de limpieza por el pasillo del piso 28, no podía evitar sentir que todas las miradas estaban sobre ella. ¿Es verdad que hablaste con el jefe?, le preguntó Dolores, una mujer mayor que llevaba una década en la empresa. Rosita de Recursos Humanos dice que te mandó llamar. No sé de qué hablas, mintió Lucía, concentrándose en organizar sus productos de limpieza. Pues será mejor que lo averigües, insistió Dolores. Mercedes acaba de subir a buscarte. Dice que te esperan en la oficina principal. El corazón de Lucía dio un vuelco. ¿Sería este el momento en que finalmente la despedirían? Con manos temblorosas, dejó el carrito y se dirigió al ascensor. Al llegar al piso 32, Mercedes, la asistente ejecutiva de Montero, la esperaba con expresión impaciente. «Te ha estado esperando», dijo secamente mientras la conducía hacia la imponente puerta de caoba de la oficina principal. Cuando entró, Alejandro estaba de pie junto a los ventanales, contemplando el atardecer sobre la ciudad. Vestía un traje gris perfectamente cortado, y por un momento, Lucía se sintió intensamente consciente de su sencillo uniforme gris y de su cabello recogido en una coleta práctica. «Señorita Hernández», la saludó él volviéndose. Su rostro, normalmente serio según las fotografías que ella había visto, mostraba una expresión difícil de interpretar. «Gracias por venir». «No es como si tuviera elección, señor», respondió ella con una franqueza que la sorprendió incluso a sí misma. Él esbozó una sonrisa fugaz ante su comentario. «Supongo que no», concedió. «Por favor, siéntate». Lucía se sentó al borde de una de las sillas frente al escritorio, tensa como una cuerda de violín. «He estado pensando en tu situación», comenzó él tomando asiento frente a ella, «y tengo una propuesta para hacerte». Ella contuvo la respiración, preparándose para lo peor. «Te ofrezco alojamiento temporal», continuó Alejandro. «Tengo una casa de huéspedes vacía en mi propiedad. Podrías quedarte allí hasta que encuentres un nuevo lugar». Lucía parpadeó, segura de haber escuchado mal. «Disculpe, es una estructura independiente dentro del perímetro de la casa principal», explicó él, como si estuviera detallando un contrato de negocios. «Tiene entrada propia, cocina, todo lo necesario. No tendrías que interactuar conmigo si no lo deseas». «¿Por qué haría usted algo así?», preguntó ella completamente desconcertada. Alejandro la miró fijamente antes de responder. «Honestamente no lo sé», confesó. «Tal vez porque admiro tu honestidad. Pudiste haber inventado cualquier excusa cuando te encontré en mi suite, pero elegiste decir la verdad por incómoda que fuera». Se levantó y caminó hasta el ventanal nuevamente. «Además», añadió sin mirarla, «sé lo que es quedarse sin hogar de un día para otro». Algo en su tono hizo que Lucía entendiera que ese comentario encerraba una historia personal que no estaba dispuesto a compartir. Aún así, la oferta era demasiado increíble, demasiado buena para ser verdad. «No puedo aceptarlo», respondió. «Aprecio su generosidad, pero es una oferta práctica, no caridad», la interrumpió él. «Si te hace sentir mejor, podrías ayudar a Rosalba, mi ama de llaves, con algunas tareas. Está mayor y le vendría bien una mano». Lucía consideró sus opciones. El sofá de Carmen no era una solución a largo plazo, y los alquileres en Ciudad de México estaban por las nubes. Necesitaría meses para ahorrar lo suficiente para un depósito en un nuevo lugar. «¿Cuál es el truco?», preguntó directamente. Alejandro se volvió hacia ella y por primera vez Lucía vio una sonrisa genuina en su rostro. «Ninguno. Considéralo un acto de reciprocidad. Tú me dejaste dormir en mi propia cama aquella noche». A pesar de la tensión, Lucía no pudo evitar soltar una pequeña risa. «Usted durmió en el sofá, en su propia suite».
Exactamente, respondió él, y por un momento sus ojos oscuros brillaron con algo parecido al humor. Es la primera vez en años que alguien me hace salir de mi zona de confort. Eso merece cierto reconocimiento. Lucía respiró profundamente. Todo en ella gritaba que rechazara la oferta, que era inapropiada, que habría consecuencias. Pero la imagen de su abuela, preocupada por dónde dormirían, la hizo reconsiderar. Solo hasta que encuentre un nuevo lugar, concedió finalmente. Por supuesto, asintió él. Mercedes te dará la dirección y las llaves antes de que termines tu turno. Puedes mudarte mañana mismo. Y así, con un simple apretón de manos, la vida de Lucía Hernández dio un giro que jamás habría imaginado. La propiedad de Alejandro Montero resultó ser una mansión imponente en Las Lomas, uno de los barrios más exclusivos de Ciudad de México. Cuando el taxi dejó a Lucía y a su abuela Consuelo frente a la reja principal, ambas se quedaron sin palabras ante la magnitud del lugar. «Mija, ¿estás segura de esto?», preguntó Consuelo apretando la mano de su nieta. A sus 70 años, todavía conservaba la fortaleza y dignidad que la había caracterizado toda su vida, a pesar de la enfermedad que poco a poco la debilitaba. «Es temporal, abuela», respondió Lucía, tratando de sonar más confiada de lo que se sentía. «Solo hasta que encontremos un nuevo departamento». Un hombre de mediana edad con uniforme de seguridad la recibió en la entrada. «Señorita Hernández, la estábamos esperando», saludó cordialmente. «Soy Joaquín, jefe de seguridad. Por favor, síganme». El camino de entrada estaba flanqueado por árboles cuidadosamente podados. A lo lejos podía verse la mansión principal, una estructura moderna de líneas limpias, cristal y acero. Sin embargo, Joaquín las condujo por un sendero lateral hasta una construcción más pequeña pero igualmente elegante, parcialmente oculta por una arboleda. «Esta es la casa de huéspedes», explicó. «El señor Montero la renovó hace poco. Creo que nunca la ha usado». Al entrar, Lucía y su abuela quedaron impresionadas. La pequeña casa de huéspedes era más grande que cualquier lugar donde hubieran vivido antes. Tenía un salón amplio con enormes ventanales que daban a un jardín privado, una cocina completamente equipada, 2 habitaciones y un baño con una ducha que parecía sacada de una revista de diseño. «Esto no puede ser real», murmuró Lucía mientras recorría el espacio. «La señora Rosalba vendrá en unos minutos para mostrarles todo», informó Joaquín. «El señor Montero lamenta no poder recibirlas personalmente. Tuvo que viajar a Monterrey por negocios». Cuando Joaquín se marchó, Consuelo se sentó en uno de los sofás, visiblemente agotada por el viaje. «Lucía, hija, esto es demasiado lujoso para nosotras», dijo con preocupación. «¿Qué va a querer ese hombre a cambio?» «Abuela, no es lo que piensas», respondió Lucía, aunque ella misma se había preguntado lo mismo. «Es solo un acto de generosidad. En mis 70 años nunca he visto que los ricos regalen nada sin esperar algo a cambio», replicó la anciana con sabiduría acumulada. Antes de que pudieran seguir discutiendo, la puerta se abrió y entró una mujer mayor de rostro amable y cabello canoso, recogido en un moño. «Bienvenidas», se exclamó con calidez. «Soy Rosalba, el ama de llaves. Ustedes deben ser Lucía y Consuelo». La mujer llevaba una canasta con frutas frescas, pan recién horneado y algunos productos básicos. «El señor Alejandro me pidió que les dejara algunas cosas para que estuvieran cómodas», explicó mientras colocaba la canasta en la encimera de la cocina. Mientras Rosalba les mostraba la casa y les explicaba cómo funcionaba todo, Lucía notó que la mujer hablaba de su jefe con un afecto genuino, casi maternal. «¿Hace mucho que trabaja para el señor Montero?», preguntó Lucía, curiosa. «Toda su vida», respondió Rosalba con una sonrisa nostálgica. «Yo trabajaba para sus padres. Vi crecer a Alejandro. Debe ser un buen hombre entonces», comentó Consuelo, siempre dispuesta a buscar lo mejor en las personas. La expresión de Rosalba se volvió más seria. «Es un buen hombre que ha pasado por cosas muy difíciles», dijo en voz baja. «La vida no siempre es justa, ni siquiera para los ricos». Antes de marcharse, Rosalba les dejó un teléfono. «Es para que puedan comunicarse dentro de la propiedad», explicó. «Mi número está grabado, al igual que el de Joaquín y el de la casa principal. El señor Alejandro regresará en 2 días. Suele cenar a las 8. Los jueves es mi día libre para visitar a mi hermana». Cuando finalmente se quedaron solas, Lucía y Consuelo se miraron abrumadas por el giro que había dado su vida. «¿Qué hacemos ahora?»,
preguntó Lucía. Ahora, mija, respondió Consuelo con una sonrisa, disfrutamos de esta bendición inesperada mientras dure, pero sin olvidar quiénes somos y de dónde venimos. Esa noche, mientras acomodaba a su abuela en la que sería su nueva habitación temporal, Lucía no podía dejar de pensar en Alejandro Montero. ¿Qué clase de hombre era realmente? ¿Por qué ese acto de generosidad con dos perfectas desconocidas? Y más importante aún, ¿qué pasaría cuando finalmente se encontraran cara a cara en este nuevo escenario, tan lejos de la formalidad de la oficina? La respuesta llegaría antes de lo que esperaba. Al día siguiente, mientras Lucía y Consuelo desayunaban tranquilamente en el jardín, disfrutando del sol matutino, la imponente figura de Alejandro Montero apareció en el sendero que conectaba ambas casas. Vestía ropa casual, jeans y una camisa sencilla, tan diferente de sus habituales trajes formales que por un momento Lucía apenas lo reconoció. «Buenos días», saludó él, deteniéndose a una distancia respetuosa. «Espero que hayan encontrado todo a su gusto». Y así, sin ceremonias, comenzó la extraña convivencia que cambiaría sus vidas para siempre. «Gracias por la cena, estuvo deliciosa», dijo Alejandro, colocando su servilleta junto al plato vacío. Había pasado una semana desde que Lucía y su abuela se instalaron en la casa de huéspedes. Para sorpresa de ambas, Alejandro las había invitado a cenar esa noche, argumentando que Rosalba estaba ocupada con otros asuntos y él no tenía ganas de comer solo. «Es mi receta de chile en nogada», respondió Consuelo con orgullo. «La aprendí de mi madre, que la aprendió de su madre. Puedo asegurarle que ningún restaurante de lujo en la ciudad lo prepara mejor», afirmó Alejandro con sinceridad. Lucía observaba el intercambio en silencio. Había algo desconcertante en ver a su jefe, el poderoso Alejandro Montero, sentado a su mesa, comiendo un plato casero preparado por su abuela. En la oficina era una figura distante e intimidante. Aquí parecía casi humano. «¿Siempre comes solo?», preguntó Lucía de repente, sorprendiéndose a sí misma por su atrevimiento. Alejandro la miró, como evaluando si responder con honestidad. «La mayoría de las veces», admitió finalmente. «El trabajo consume casi todo mi tiempo». «¿Y tu familia?», insistió Consuelo con la franqueza que solo la edad proporciona. Una sombra cruzó el rostro de Alejandro. «No tengo familia», respondió secamente. «Mis padres murieron hace muchos años en un accidente de avión. Era hijo único». El silencio incómodo que siguió fue interrumpido por el sonido del teléfono de Alejandro. Él consultó la pantalla y frunció el ceño. «Discúlpenme, tengo que atender esta llamada», dijo, levantándose. «La cena estuvo excelente. Gracias». Cuando la puerta se cerró tras él, Consuelo miró a su nieta con expresión preocupada. «Es un hombre muy solo», comentó mientras comenzaba a recoger los platos. «Es un hombre muy rico, abuela», replicó Lucía, ayudándola. «Podría tener toda la compañía que quisiera». «El dinero no cura la soledad, mija», respondió la anciana con sabiduría. «A veces incluso la empeora». La conversación quedó suspendida, pero las palabras de Consuelo permanecieron en la mente de Lucía durante días. Comenzó a observar a Alejandro con otros ojos. Notó cómo, a pesar de vivir en una mansión impresionante, apenas ocupaba unos pocos espacios. Cómo las llamadas de trabajo interrumpían constantemente incluso sus escasos momentos de descanso. Cómo su rostro se relajaba momentáneamente cuando Consuelo le ofrecía un café o un postre casero durante sus breves visitas. Una tarde, mientras Lucía ayudaba a Rosalba a ordenar la biblioteca de la casa principal, se encontró con un álbum de fotografías. La curiosidad pudo más que la discreción. «¿Son sus padres?», preguntó, señalando una fotografía donde aparecía un Alejandro adolescente junto a una pareja elegante. Rosalba asintió con melancolía. «Roberto y Elena Montero», confirmó. «Personas maravillosas». El accidente destrozó a Alejandro. Solo tenía 17 años. Pasaron las páginas juntas, recorriendo la historia visual de una familia que ya no existía. En las últimas fotos, Alejandro aparecía con una joven hermosa de cabello castaño. «¿Y ella?», preguntó Lucía sintiendo una punzada inexplicable. «Mariana, su prometida», respondió Rosalba con voz queda. «Terminó la relación hace 3 años. Dijo que no podía competir con Empresas Montero». Lucía cerró el álbum,
sintiendo que había invadido algo demasiado privado. Esa noche, mientras ayudaba a su abuela a preparar la cena, no pudo evitar pensar en todo lo que había descubierto. «Abuela, ¿tú crees que el dinero trae felicidad?», preguntó mientras cortaba verduras. Consuelo la miró con curiosidad. «Creo que el dinero resuelve problemas que la pobreza causa», respondió sabiamente, «pero crea otros diferentes». El timbre del teléfono interrumpió su conversación. Era Joaquín, avisando que Alejandro había tenido un accidente menor. Nada grave, pero Rosalba había salido y él pensó que tal vez Lucía podría ayudar. Sin pensarlo dos veces, Lucía corrió hacia la casa principal. Encontró a Alejandro en su estudio, con una herida en la mano derecha que sangraba profusamente. «Tropecé y rompí un vaso», explicó él, visiblemente incómodo con la situación. «No era necesario que vinieras». «Los hombres son pésimos pacientes», replicó ella, examinando la herida. «Hay que limpiarla y vendarlo. ¿Dónde está el botiquín?». Mientras limpiaba y vendaba su mano con destreza, Lucía era intensamente consciente de la proximidad física entre ambos. Sus miradas se cruzaron varias veces y ella pudo sentir cómo el ambiente se cargaba de algo indefinible. «¿Dónde aprendiste a hacer esto?», preguntó Alejandro rompiendo el silencio. «Mi primer trabajo fue como asistente en una clínica del barrio», respondió ella. «Aprendí lo básico». «¿Por qué lo dejaste?». «Pagaban muy poco», admitió Lucía con franqueza, «y mi abuela necesitaba medicamentos caros. La limpieza nocturna paga mejor». Terminó el vendaje y se apartó, súbitamente consciente de la intimidad del momento. «¿Tienes sueños, Lucía?», preguntó él de repente. «Más allá de sobrevivir día a día». La pregunta la tomó por sorpresa. «Todos tenemos sueños», respondió evasivamente. «¿Cuáles son los tuyos?», insistió él. Lucía dudó. Hablar de sus sueños los hacía parecer más inalcanzables. «Terminar la preparatoria», dijo finalmente. «Ir a la universidad. Estudiar medicina, tal vez». «¿Qué te lo impide?». «La vida», respondió ella con una sonrisa amarga. «No todos nacemos con las mismas oportunidades, señor Montero». «Alejandro», corrigió él. «Creo que después de dormir en mi cama y curar mis heridas, podrías llamarme por mi nombre». Ambos rieron, rompiendo la tensión. «La vida no es justa, Lucía», continuó él con seriedad. «Pero a veces ofrece segundas oportunidades inesperadas». Antes de que ella pudiera responder, el teléfono sonó nuevamente. Como siempre, el trabajo reclamaba su atención. «Gracias por la ayuda», dijo, volviendo a su tono formal. «Te veré después». Esa noche, mientras regresaba a la casa de huéspedes, Lucía entendió que los mundos que los separaban eran mucho más complejos que la simple distancia entre la riqueza y la pobreza. «¿Una fiesta?», preguntó Lucía incrédula, mirando la elegante invitación que Rosalba le había entregado. «¿Por qué me invitaría a mí?». Habían pasado casi 3 semanas desde su llegada a la propiedad de Alejandro. La búsqueda de un nuevo apartamento no estaba dando resultados. Todos los lugares asequibles estaban demasiado lejos del hospital donde Consuelo recibía tratamiento. «Es el aniversario de Empresas Montero», explicó Rosalba mientras regaba las plantas del jardín. «Todos los empleados están invitados. Y tú sigues siendo empleada, ¿no?». «Sí, pero…». Lucía miró nuevamente la invitación. «No pertenezco a ese mundo. Ni siquiera tengo que ponerme». La mirada de Rosalba se suavizó. «¿Sabes? La señora Elena, la madre de Alejandro, era muy generosa con su ropa. Cuando murió, él no quiso deshacerse de nada. Hay un vestidor lleno de vestidos que nadie usa». 2 días después, Lucía se encontraba en el enorme salón del Hotel St. Regis, sintiendo que había entrado en un mundo de fantasía. El vestido azul noche que Rosalba había encontrado para ella le quedaba sorprendentemente bien tras unos pequeños ajustes. Era elegante, pero sobrio, perfecto para no llamar demasiado la atención, o eso creía ella. «Te ves hermosa». La voz de Alejandro a sus espaldas casi la hizo derramar su copa de agua mineral. «Señor Montero». «Alejandro», se corrigió ella, todavía incómoda con la familiaridad. «Felicidades por el aniversario de la empresa». Él la observaba con una intensidad que la hacía sentir expuesta, vulnerable. «No sabía que vendrías», comentó él. «Rosalba insistió», explicó ella. «Dijo que todos los empleados estaban invitados». «Me alegro que lo hiciera»,
respondió él con una sonrisa que raramente mostraba en público. Antes de que pudieran continuar su conversación, un hombre de aspecto distinguido se acercó a ellos. Alejandro, los inversionistas japoneses están preguntando por ti, informó con tono serio. Por supuesto, Carlos, respondió Alejandro, volviendo instantáneamente a su papel de CEO. Estaré con ellos en un momento. Se volvió hacia Lucía. El deber llama, dijo con resignación. Disfruta la fiesta y guárdame un baile. Lucía se quedó sola nuevamente, observando cómo Alejandro se movía entre los invitados, con la soltura de quien ha nacido para ese mundo. Notó cómo cambiaba sutilmente dependiendo de con quién hablaba. Calculador con los inversionistas, encantador con las esposas de los socios, firme con sus empleados. Es como un camaleón, ¿verdad?, comentó una voz femenina a su lado. Al volverse, Lucía se encontró con una mujer elegante de unos 40 años que la observaba con curiosidad. «Disculpe, ¿nos conocemos?», preguntó Lucía incómoda. «Soy Isabel Fuentes, socia de Montero en varios proyectos», se presentó la mujer. «Y tú eres la chica que está viviendo en su casa de huéspedes. Es un mundo pequeño el de los ricos, querida. Los chismes vuelan». Lucía sintió que el rostro le ardía de vergüenza. «No es lo que parece», se defendió. «Es un arreglo temporal, después de que perdí mi apartamento en un incendio». Isabel sonrió con algo parecido a la comprensión. «No te estoy juzgando, querida», aseguró. «Solo me parece interesante. Alejandro nunca ha mezclado su vida personal con la profesional. Y sin embargo, aquí estás tú». Antes de que Lucía pudiera responder, las luces se atenuaron y comenzó a sonar música de vals. «Parece que el baile está por comenzar», comentó Isabel. Y hablando del rey de Roma, Alejandro se acercaba directamente hacia ellas, ignorando a varios invitados que intentaban captar su atención. Isabel, tan encantadora como siempre, saludó con cortesía profesional. «Alejandro, cariño», respondió ella. «Estaba conociendo a tu invitada especial». Sin inmutarse por la insinuación, Alejandro se volvió hacia Lucía. «¿Me concederías este baile?», preguntó, extendiendo su mano. «Yo no sé bailar vals», confesó Lucía en voz baja. «Es fácil», aseguró él. «Solo sigue mis pasos». Antes de que pudiera protestar, Lucía se encontró en medio de la pista de baile, con la mano de Alejandro en su cintura y decenas de miradas curiosas sobre ellos. «Todo el mundo nos mira», murmuró nerviosa. «Déjalos mirar», respondió él con una sonrisa desafiante. «No importa lo que piensen». Para sorpresa de Lucía, el vals resultó ser más sencillo de lo que temía. Alejandro la guiaba con firmeza pero suavidad, haciéndola sentir como si flotara. «¿Por qué me invitaste a bailar?», preguntó ella después de unos momentos. «Hay docenas de mujeres aquí que darían lo que fuera por estar en mi lugar. Tal vez porque tú eres la única que no lo haría», respondió él con sinceridad. «Eres auténtica, Lucía. No pretendes ser alguien que no eres para agradarme». La música cambió a un ritmo más lento, y sin darse cuenta se encontraron bailando más cerca de lo que la etiqueta recomendaría. «¿Sabes lo que más me gusta de ti?», continuó él en voz baja. «Que me haces olvidar quién se supone que debo ser». «¿Y quién se supone que debes ser?», preguntó ella, sintiendo que estaban adentrándose en un territorio peligroso. «Alejandro Montero, el CEO implacable. El hombre que nunca muestra debilidad, que nunca pierde el control, que siempre tiene todas las respuestas». «¿Y quién eres realmente?», insistió ella. La pregunta quedó suspendida entre ellos. Sus miradas se encontraron y por un momento el mundo a su alrededor pareció desvanecerse. Lucía pudo sentir cómo el corazón le latía desbocado, temerosa de lo que estaba comenzando a sentir. El hechizo se rompió cuando la música terminó abruptamente. El maestro de ceremonias anunció que era momento del discurso del director general. «El deber llama nuevamente», dijo Alejandro con resignación. «Gracias por el baile, Lucía». Mientras lo veía alejarse hacia el escenario, Lucía comprendió que algo había cambiado irreversiblemente entre ellos. Ya no era simplemente la chica de la limpieza que se había quedado dormida en su cama por error. Era algo más, algo indefinible, pero poderoso. La voz de Isabel la sacó de sus pensamientos. «Ten cuidado, querida», advirtió con tono aparentemente amistoso. «Alejandro es un hombre complicado. Su corazón pertenece primero a la empresa que construyeron sus padres». «No sé de qué habla»,
se defendió Lucía. Solo somos conocidos. Isabel sonrió con ironía. Nunca lo había visto mirar a nadie como te mira a ti, comentó. Y conozco a Alejandro desde hace 15 años. Mientras Alejandro comenzaba su discurso con la seguridad y carisma que lo caracterizaban en público, Lucía no podía dejar de pensar en sus palabras durante el baile. ¿Quién era realmente Alejandro Montero detrás de la máscara del exitoso empresario? Y más importante aún, ¿estaba dispuesta a arriesgarse a descubrirlo sabiendo que pertenecían a mundos completamente diferentes? La respuesta llegó inesperadamente al final de la noche, cuando Lucía se preparaba para marcharse. Alejandro se materializó a su lado en el lobby del hotel. ¿Me permitirías llevarte a casa?, preguntó con una formalidad que contrastaba con la intimidad que habían compartido durante el baile. Técnicamente, ya vivo en tu casa, respondió ella con una sonrisa tímida. El trayecto en el lujoso automóvil transcurrió en un silencio cargado de tensión. Al llegar, Alejandro insistió en acompañarla hasta la puerta de la casa de huéspedes. Gracias por esta noche, dijo Lucía buscando las llaves en su pequeño bolso. Fue diferente. Alejandro asintió, como debatiendo internamente algo importante. Lucía, comenzó finalmente, no sé exactamente qué está pasando entre nosotros, pero sé que no quiero ignorarlo. La sinceridad en su voz la dejó sin palabras. Yo tampoco, admitió ella, sorprendiéndose a sí misma. Pero nuestros mundos son demasiado diferentes. Nosotros, no tiene sentido. Quizás no todo en la vida tiene que tenerlo, respondió él acercándose un paso. El momento quedó suspendido entre ellos, como un frágil cristal que podría romperse con el más leve movimiento. Finalmente, fue Alejandro quien cerró la distancia, inclinándose para besarla con una ternura que contrastaba con su habitual imagen de hombre de negocios implacable. Cuando se separaron, Lucía supo que ya no había vuelta atrás. Para bien o para mal, sus vidas habían quedado irremediablemente entrelazadas aquella noche. Continuaré con los siguientes 2 capítulos de la historia. La noticia de que Alejandro Montero, uno de los empresarios más cotizados de México, estaba saliendo con una empleada de limpieza se propagó como fuego por la alta sociedad capitalina. Durante las 2 semanas siguientes al baile, Lucía y Alejandro habían intentado mantener su relación en privado, pero era imposible en un mundo donde cada movimiento del CEO era motivo de especulación. No deberías leer eso, dijo Alejandro, quitándole suavemente la revista de sociales que Lucía hojeaba con expresión dolida. Estaban en el jardín de la mansión, disfrutando de un desayuno tardío de domingo. O al menos lo estaban hasta que Lucía encontró el artículo titulado La sirvienta y el millonario, el último escándalo de Alejandro Montero. ¿Cómo no voy a leerlo?, respondió ella con amargura. Todo México lo está leyendo. Todo México lee basura sensacionalista, replicó él. No significa nada. Para ti es fácil decirlo, protestó Lucía. No eres tú quien aparece retratado como una cazafortunas oportunista. Alejandro tomó sus manos entre las suyas, obligándola a mirarlo. ¿Desde cuándo te importa lo que digan de ti personas que ni siquiera conoces? Desde que mi abuela llora porque lee que su nieta es la última aventura del playboy empresarial, respondió con los ojos brillantes por lágrimas contenidas. Desde que mis compañeras de trabajo me miran como si fuera una traidora que durmió hasta la cima. Alejandro soltó una maldición por lo bajo. Puedo hacer que retiren el artículo, ofreció. Una llamada y confirmar que tienes tanto poder que puedes silenciar a la prensa, lo interrumpió ella. Eso solo empeoraría las cosas. Se levantó y caminó hasta el borde del jardín, donde la vista de la ciudad se extendía abajo, hermosa e implacable. Alejandro la siguió manteniéndose a una distancia prudente. Sabíamos que esto no sería fácil, dijo finalmente. Lo sé, admitió ella, pero no imaginé que sería tan cruel. El ruido de un auto interrumpió su conversación. Momentos después, Mercedes, la asistente de Alejandro, apareció con expresión de urgencia. Señor Montero, disculpe la interrupción, dijo, lanzando una mirada de desaprobación apenas disimulada hacia Lucía. El señor Leiva está aquí. Dice que es urgente. Alejandro frunció el ceño. ¿Carlos? ¿En domingo? Pareció preocupado. Hazlo pasar a mi despacho. Se volvió hacia Lucía. Lo siento, tengo que atender esto. Hablaremos después, ¿de acuerdo? Lucía asintió.
observando cómo se alejaba. Últimamente, siempre parecía haber algo urgente que atender. La empresa atravesaba un momento crítico con la expansión hacia Sudamérica, y Alejandro pasaba cada vez más tiempo en reuniones y llamadas. Regresó a la casa de huéspedes con una sensación de desasosiego. Encontró a Consuelo sentada en el porche, disfrutando del sol mientras tejía. «Te vi con él», comentó la anciana sin levantar la vista de su labor. Parecían discutir. Lucía suspiró y se sentó junto a ella. «Es complicado, abuela». «El amor siempre lo es», respondió Consuelo con sabiduría. «Especialmente cuando cruzas fronteras que otros han establecido». «¿Crees que estoy cometiendo un error?», preguntó Lucía con voz quebrada. Consuelo dejó su tejido y miró a su nieta con amor. «Creo que estás descubriendo quién eres realmente», respondió. «Y ese nunca es un error, aunque duela». El sonido del teléfono interrumpió su conversación. Era Rosalba, pidiéndole a Lucía que fuera a la casa principal. Alejandro quería verla. Lo encontró en su despacho, de pie junto a la ventana con expresión sombría. Carlos Leiva, su socio y consejero legal, estaba con él, reuniendo unos documentos. «Los dejaré solos», dijo Carlos al verla, no sin antes dirigirle una mirada evaluadora. Cuando la puerta se cerró, Alejandro se volvió hacia ella. «Tenemos un problema», dijo sin preámbulos. «La junta directiva está inquieta con nuestra relación. Consideran que representa un conflicto de intereses y una distracción en un momento crítico». Lucía sintió como si le hubieran dado un puñetazo. «¿Tu junta directiva discute tu vida privada?», preguntó incrédula. «Cuando afecta a la empresa, sí», respondió él con frustración. «Los rumores están afectando la confianza de algunos inversionistas conservadores. La fusión con Grupo Andino está en juego». «¿Y qué proponen?», preguntó Lucía, temiendo la respuesta. Alejandro dudó un momento. «¿Quieren que nuestra relación sea más discreta o que termine?». El silencio que siguió fue denso, cargado de implicaciones. «Ya veo», dijo finalmente Lucía. «Tu carrera o yo». «No lo veas así», protestó él. «Solo necesitamos tiempo. Cuando la fusión esté concretada». «¿Cuánto tiempo, Alejandro?», lo interrumpió ella. «¿Semanas? ¿Meses? ¿Años? Hasta que me convierta en alguien aceptable para tu junta directiva». La frustración de Alejandro era palpable. «Estás siendo injusta. Sabes lo importante que es este proyecto. Miles de empleos dependen de ello». «Lo sé», respondió ella con tristeza. «Y también sé que siempre habrá un proyecto importante, una fusión crítica, una reunión urgente. Así es tu vida». «Es mi responsabilidad», replicó él. «No puedo simplemente ignorarla». «Nunca te he pedido que lo hagas», dijo Lucía, «pero tampoco puedo ser tu secreto vergonzoso, escondida hasta que sea conveniente mostrarme». Se acercó a él y tocó suavemente su rostro. «Te quiero, Alejandro», admitió con voz queda, «pero quizás eso no sea suficiente». Antes de que él pudiera responder, el teléfono sonó nuevamente. Era Mercedes, recordándole que tenía una videollamada con los ejecutivos de Grupo Andino en 10 minutos. «Ve», dijo Lucía, «tu vida te reclama». Esa noche, mientras empacaba sus cosas en la casa de huéspedes, Lucía sintió que cada prenda, cada pequeño objeto, llevaba el peso de los recuerdos de las últimas semanas. Consuelo la observaba en silencio desde el umbral. «¿Estás segura de esto, mija?», preguntó finalmente. «No», admitió Lucía con sinceridad. «Pero, ¿qué alternativa tengo? Su mundo nunca me aceptará como soy». Un trueno resonó en la distancia, presagiando la tormenta que se acercaba. Como un eco del día en que todo comenzó, cuando se quedó dormida en aquella suite ejecutiva. El sonido de neumáticos sobre la grava las alertó. Momentos después, Alejandro llamaba a la puerta con urgencia. «¿Qué haces?», preguntó al ver las maletas. «Lo que debimos hacer desde el principio», respondió Lucía. «Aceptar la realidad». «¿Qué realidad?», insistió él, entrando a la habitación. ¿Que nos queremos? ¿Que nunca me había sentido así con nadie? «La realidad de que pertenecemos a mundos diferentes», replicó ella. «Mundos que no están diseñados para encontrarse». «Eso es absurdo», protestó Alejandro. «Los mundos los creamos nosotros. Podemos cambiarlos». «¿De verdad lo crees?», preguntó ella con tristeza. «Entonces respóndeme con honestidad. Si tuvieras que elegir entre Empresas Montero y yo, ¿qué elegirías?». La pregunta quedó suspendida entre ellos como un abismo insalvable.
Alejandro abrió la boca para responder, pero ninguna palabra salió. Su silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. «Eso pensé», dijo Lucía suavemente. «Y está bien. Yo tampoco renunciaría a mi abuela por ti. Así somos, Alejandro, fieles a nuestras responsabilidades». Un nuevo trueno más cercano sacudió la casa. La lluvia comenzó a caer con fuerza. «No te vayas», pidió él finalmente. «No así, no bajo esta tormenta». Consuelo, que había permanecido en silencio, intervino. «Tienes razón, mija. La tormenta parece fuerte. Podemos irnos mañana». Lucía miró por la ventana. La lluvia caía ahora con intensidad, formando cortinas de agua que desdibujaban el paisaje. «Bien», concedió. «Nos iremos mañana». Alejandro pareció aliviado, aunque la tristeza no abandonó sus ojos. «Hablaremos mañana», prometió, con claridad, sin interrupciones. Pero el destino tenía otros planes. En medio de la noche, mientras la tormenta arreciaba, el teléfono sonó con urgencia. Era Joaquín, el jefe de seguridad. «Señorita Lucía», su voz sonaba alarmada, «necesitamos su ayuda. La señora Consuelo dice que es usted quien guarda sus medicamentos». Lucía se despertó completamente. «¿Mi abuela? ¿Qué pasa con ella?» «Está teniendo dificultades para respirar», explicó Joaquín. «La encontramos en el jardín, bajo la lluvia. Aparentemente salió a recoger algo y resbaló». El corazón de Lucía dio un vuelco. Corrió hasta la habitación de su abuela y la encontró vacía. Con el terror apoderándose de ella, se vistió apresuradamente y salió hacia la casa principal, donde habían llevado a Consuelo. La encontró en uno de los dormitorios de invitados, atendida por Rosalba y un hombre que se presentó como el doctor Mendoza, médico personal de Alejandro. «Neumonía incipiente», diagnosticó el doctor tras examinarla. «Su condición cardíaca preexistente complica el cuadro. Recomendaría hospitalización». «Haz los arreglos», ordenó Alejandro, que acababa de entrar en la habitación. «Mi helicóptero puede llevarlos al Hospital Ángeles en 15 minutos». Lucía lo miró, sorprendida por su eficiencia y determinación. «Gracias», dijo simplemente. Mientras preparaban a Consuelo para el traslado, Alejandro tomó a Lucía aparte. «Estaré con ustedes todo el tiempo», aseguró. «No estás sola en esto». Por primera vez en días, Lucía sintió que el abismo entre sus mundos no era tan insalvable. 3 días después, Consuelo seguía en cuidados intensivos. La neumonía había complicado su condición cardíaca, y aunque estaba estable, los médicos se mostraban cautelosamente optimistas. Lucía apenas había abandonado el hospital, durmiendo en la incómoda silla junto a la cama de su abuela. Alejandro había cumplido su promesa de estar con ellas. A pesar de la crisis empresarial que enfrentaba, había reorganizado su agenda para pasar varias horas diarias en el hospital. Había dispuesto que Consuelo recibiera la mejor atención posible, en una suite privada con enfermeras, dedicadas exclusivamente a su cuidado. «Deberías ir a descansar», dijo Alejandro, entrando a la habitación con 2 cafés. «Yo me quedaré con ella». Lucía negó con la cabeza, aceptando agradecida el café. «No puedo dejarla», respondió mirando a su abuela dormida, conectada a diversos monitores. «Es todo lo que tengo». «No es verdad», dijo él suavemente, sentándose a su lado. «Me tienes a mí». Lucía lo miró con ojos cansados. «¿De verdad?», preguntó. «¿Incluso si eso significa enfrentar a tu junta directiva, a los inversionistas, a la prensa?» Alejandro guardó silencio un momento. «He estado pensando mucho estos días», dijo finalmente. «Sobre lo que dijiste, sobre elegir, y me di cuenta de algo importante». Se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada fija en algún punto lejano. «Cuando mis padres murieron, prometí proteger su legado a toda costa», continuó. «Convertí la empresa en mi vida entera, en mi identidad. Pero en el proceso, olvidé por qué ellos la construyeron en primer lugar». «¿Y por qué la construyeron?», preguntó Lucía. «Por amor», respondió él con una sonrisa triste. «Se conocieron en la universidad. Mi padre estudiaba administración, mi madre, trabajo social. Él quería construir un imperio, ella quería cambiar el mundo. De alguna manera encontraron la forma de hacer ambas cosas juntos. Se volvió para mirarla directamente. La empresa nunca fue el fin, Lucía. Era el medio. El fin era construir una vida con significado,
con propósito, con amor. El monitor cardíaco de Consuelo emitió un pitido prolongado, sobresaltándolos. Momentos después, la anciana abrió los ojos lentamente. «Abuela», exclamó Lucía, acercándose de inmediato. «¿Cómo te sientes?» «Como si me hubiera arrollado un autobús», respondió Consuelo con voz débil pero con su característico sentido del humor intacto. «Pero sobreviviré». Alejandro se acercó al otro lado de la cama. «Nos dio un buen susto, doña Consuelo», dijo con genuino afecto. La anciana lo miró con ojos perspicaces. «¿Han arreglado ya sus problemas?», preguntó directamente. «¿O tendré que fingir otra crisis para que sigan hablando?». Lucía y Alejandro intercambiaron una mirada de sorpresa. «Abuela», protestó Lucía. «¿No fingiste esto?». «Por supuesto que no», respondió la anciana con indignación. «Pero si hubiera sabido que serviría para juntarlos de nuevo, lo habría considerado». A pesar de la tensión de los últimos días, los tres rieron juntos. Por un momento, las barreras entre sus mundos parecieron disolverse. Cuando Consuelo volvió a dormirse, Alejandro condujo a Lucía hasta la cafetería del hospital para que comiera algo sustancial. Mientras compartían una comida sencilla, él retomó la conversación. «Mi junta directiva se reunirá mañana para discutir la fusión con Grupo Andino», informó. «Quieren que esté presente». Lucía sintió que su corazón se encogía. Aquí venía nuevamente la realidad a separarlos. «Lo entiendo», dijo, tratando de sonar comprensiva. «Es importante». «Lo es», confirmó él. «Por eso quiero que vengas conmigo». Lucía casi se atraganta con su café. «¿Qué?», preguntó incrédula. «¿A una reunión de tu junta directiva?». Alejandro asintió con determinación. «Si van a opinar sobre mi vida personal, creo justo que conozcan a la persona que he elegido para compartirla». «Alejandro, no puedes estar hablando en serio», protestó ella. «Esas personas me desprecian sin conocerme. Me verán como una intrusa, una distracción». «Tal vez al principio», concedió él. «Pero también verán lo que yo veo. Una mujer inteligente, fuerte y auténtica que me ha enseñado más sobre la vida en unas semanas que todos sus informes financieros en años». La propuesta era audaz, casi temeraria. Precisamente el tipo de gesto que el calculador Alejandro Montero nunca haría. O tal vez, pensó Lucía, precisamente el tipo de gesto que el Alejandro real, el hombre detrás de la máscara del CEO, haría por amor. «¿Y si no les gusto?», preguntó, exponiendo su vulnerabilidad. «¿Y si ponen la fusión en peligro?». «Entonces tendrán que buscar otro CEO», respondió él con una tranquilidad que la sorprendió. «Porque no pienso dirigir una empresa que me obligue a elegir entre el éxito profesional y la felicidad personal. Mis padres nunca lo hicieron y yo tampoco lo haré». Por primera vez desde que comenzó su relación, Lucía vio con total claridad al hombre del que se había enamorado. No era el millonario poderoso, ni el huérfano solitario. Era simplemente Alejandro, un hombre dispuesto a redefinir su mundo para que ella pudiera formar parte de él. «Mi abuela necesitará cuidados especiales cuando salga del hospital», dijo, cambiando aparentemente de tema. «No podremos mudarnos pronto». Alejandro sonrió, entendiendo la aceptación implícita en sus palabras. «La casa de huéspedes es suya por el tiempo que la necesiten», aseguró, aunque esperaba que, con el tiempo, consideraras mudarte a la casa principal. Lucía sintió que un calor familiar le subía por las mejillas. «¿No es demasiado pronto para eso?», preguntó. «Probablemente», admitió él, «pero si algo he aprendido contigo es que la vida es demasiado corta para gastarla siguiendo el ritmo que otros han marcado». La reunión con la junta directiva al día siguiente fue exactamente tan tensa como Lucía había imaginado. Los rostros sorprendidos, las miradas evaluadoras, los comentarios apenas disimulados, pero también fue reveladora. Vio a Alejandro en su elemento, dirigiendo la discusión con autoridad, pero también con una nueva dimensión de humanidad que claramente desconcertaba a sus colegas habituales. «Señores, señoras», dijo al concluir la presentación sobre la fusión, «les he presentado los números, las proyecciones, los análisis de riesgo. Todo indica que esta fusión beneficiará enormemente a nuestros accionistas. Pero hoy quiero hablarles de algo más importante que los números». Se acercó a Lucía y tomó su mano. «Esta empresa fue fundada por mis padres con un propósito que iba más allá de generar utilidades. Buscaban crear valor, tanto económico como humano. Durante años,
He honrado la mitad de ese legado, centrándome en el crecimiento financiero, pero estaba olvidando la parte humana de la ecuación. Un murmullo recorrió la mesa. Lucía Hernández me ha recordado lo que significa vivir una vida plena, con propósito y autenticidad, continuó. Nuestra relación no es una distracción para esta empresa, es una fortaleza. Me ha hecho cuestionar no solo cómo dirigimos los negocios, sino por qué los dirigimos. Carlos Leiva, su amigo y consejero legal, fue el primero en hablar. Alejandro, todos respetamos tu vida personal, dijo con cautela, pero los inversionistas están preocupados por... Los inversionistas invierten en personas tanto como en empresas, lo interrumpió Alejandro. Y les aseguro que soy un mejor líder, más completo y equilibrado gracias a Lucía. Si alguno no puede verlo, está en su derecho de retirar su inversión. El silencio que siguió fue absoluto. Finalmente, Isabel Fuentes, la socia que Lucía había conocido en la fiesta, tomó la palabra. Bien, parece que esto no es negociable, dijo con pragmatismo. En ese caso, sugiero que incorporemos a la señorita Hernández a nuestros eventos sociales adecuadamente. Si va a ser parte de la vida de Alejandro, debemos asegurarnos de que la prensa la vea como lo que es. Su pareja, no una nota sensacionalista. Era una aceptación a regañadientes, pero era un comienzo. La reunión continuó discutiendo los detalles de la fusión, que finalmente fue aprobada por unanimidad. Cuando salieron del edificio corporativo, Lucía sentía como si hubiera cruzado una frontera invisible. Ya no era simplemente la chica que se había quedado dormida en la cama del jefe por error. Ahora era oficialmente parte de su vida, con todos los desafíos y posibilidades que eso implicaba. ¿En qué piensas?, preguntó Alejandro mientras esperaban el auto. En lo mucho que ha cambiado mi vida en tan poco tiempo, respondió ella. Hace un mes, mi mayor preocupación era llegar a tiempo para tomar el último autobús después de limpiar tu oficina. Él sonrió, recordando su primer encuentro. ¿Te arrepientes? Lucía miró hacia el horizonte de rascacielos que definía el paisaje de la ciudad, tan diferente del barrio humilde donde había crecido. Luego miró a Alejandro, el hombre que había cruzado los mundos que los separaban para encontrarla. Ni por un segundo, respondió con convicción. Pero el camino no será fácil. Los mejores nunca lo son, dijo él abrazándola. Pero lo recorreremos juntos. El auto llegó y ambos subieron, dirigiéndose al hospital para visitar a Consuelo. Lucía sabía que su historia juntos apenas comenzaba. Habría más obstáculos, más comentarios malintencionados, más momentos de duda. Pero también habría amor, crecimiento